Global 80, como todas las mañanas, llevándole las informaciones a nivel nacional e internacional. Y con nosotros ahora nuestros compañeros Pablo Román, Julín Martínez y Nelson Julio. Muy buenos días a todos. Ya iba a decir sí, Llegó el plomero. Llegó el plomero. Llegó el plomero. Estaba bregando plomería ayer. Había un merengue. Sí. Un merengue de ellos siete que decía, llegó el el plomero ayer. Él era plomero. Señores, no, y el show que hizo Esteban uno aquí, tiene que ver como que era que se le había quemado la casa. Por eso me quedé con la Esteban costumbre vino casi llorando. Sí. ¿Qué no saben lo que le ha pasado a Nelson? Yo me asusté ahí. Claro, yo me asusté, yo dije, o sea, con esa introducción. Claro. Vamos. Yo pensé que se había bebido una viagra, malo. Stephanie, buenos días. Señores, recordarle al pueblo que Juan José JJ terminó su labor y ahora mismo a las 6:58, sí, ¿verdad? El gran JJ. El que más sabe aquí. El gran JJ. Señores, ¿qué tenemos hoy? Nelson, usted que no vino ayer, vamos a darle los buenos días a la República Dominicana. Buenos días al mundo. Hoy, martes, un día después de Thanksgiving. 15 de febrero. ¿Cómo así? Un día de Thanksgiving, no del Día del Amor, San Valentín. Esto está fuerte hoy. Así no podemos hacer el programa, ¿no? Y después de un día de que el baño de Valentine Day. Qué difícil. Mire, con ese desubique que usted tiene. Lo más grande. Él llegó desorientado. Este país es comercial, ese desubique que usted tiene. Lo más grande es que a usted se le derrame un baño. Eso es lo último. ¿Le pasó eso? Sí. Miren, señores, hoy es martes 15. Realmente un día difícil para los dominicanos. Amanecemos hoy con muchísimas buenas informaciones. Se está preparado. Tenemos aquí al maestro Julín Martínez y al maestro joven, como dice, sí, señor, mi hermano Pablo Román. Pablo. Bueno, miren, nosotros hay muchos temas, pero ustedes saben que lo obligado es esta discusión que se ha armado en el ámbito político con relación a la reforma constitucional que persigue, persigue que se aplique el presidente de la República, Luis Abinader. Los principales puntos de esta reforma el objetivo es precisamente adecentar lo que es el Poder Judicial, quitar o disminuir el vínculo político de aquellos que dirigen el Poder Judicial. Se habla de que por lo menos los que serán miembros de la Suprema Corte de Justicia en esta reforma tengan mínimo 5 años sin militar en ningún partido político. Las fuerzas de oposición, las principales, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, se oponen a esta reforma constitucional. De mi parte, yo decir lo siguiente, miren. Hasta el momento no ha existido en la República Dominicana una reforma que no tenga un trasfondo político. De esta no sé si lo tiene o no, porque hay que esperar que se den estas grandes discusiones que siempre traen cuando se menciona la palabra reforma constitucional. En el 2010 fue la última gran reforma constitucional, que es la que se atribuyen el pacto de las corbatas azules. En ese momento, Leonel Fernández, presidente de la República, y el principal líder de la oposición, Miguel Vargas Maldonado, que dirigía el PRD, firmaron una reforma constitucional que hasta el momento se dice que ha sido la más integral. La Fuerza del Pueblo se opone hoy a una reforma constitucional, declarándose ellos desde las elecciones pasadas como los guardianes de la Constitución. Para nosotros eso es una sátira, porque esa reforma constitucional también tuvo un fin político, que fue la principal herramienta para reformarse la Constitución, que no era más que habilitar al expresidente de la República, en ese entonces presidente Leonel Fernández, que quedaría inhabilitado
para volver a optar por la presidencia de la República en el 2012, ya que en ese momento la Constitución establecía, tal como lo establece ahora, 2 periodos para usted poder optar por la presidencia y nunca jamás, tal cual la Constitución de los Estados Unidos o la Carta Magna. Y Leonel Fernández, aliado a Miguel Vargas Maldonado, que no hizo más que inhabilitarse él, porque en el 12, todos saben la historia, quien fue candidato presidencial del PRD no fue Miguel Vargas, sino Hipólito Mejía, que también quedó habilitado, ya que no podía volver a aspirar a la presidencia. Con esta reforma pudo volver a ser candidato presidencial. ¿Y qué buscaba el presidente de la República de ese entonces, Leonel Fernández? Volver a ser presidente. Apoyó a Danilo Medina en el 2012, contrario a su voluntad, porque hay que decirlo, pero no le quedó más opción para él poder volver en el 16, cosa que se le prohibía antes de esta reforma a la Constitución en el 2010. Pero en el 2016, Danilo Medina le juega su carta y entonces somete la reelección, y el presidente Leonel Fernández no puede volver a ser candidato en ese momento. Y digo esto para contextualizar que la única reforma constitucional, independientemente del lado político en que usted se encuentre, la única reforma constitucional en la que fue en detrimento del presidente de turno de ese entonces fue la que se sometió en el 94 con el Pacto por la Democracia, donde Joaquín Balaguer en ese entonces renuncia a 2 años de su periodo gubernamental de 4 años para facilitar que en el 96 se hicieran elecciones. Se lo quitaron. No, se lo quitaron, no. Se lo quitaron. No. Él fue prudente y me deja terminar mi comentario porque si él hubiera querido que este país se alzara en armas en ese momento entre reformistas y PRDistas, como hubiera pasado, es que él lo permitía. Él sabe que hizo un fraude. Él lo permitía. Usted puede entender lo que usted quiera. Ahora, él cedió. Pero no fue que renunció. Pero él cedió. Que aquí nadie cede nunca. Aquí nadie cede nunca. O en el 2015 no se reformó la Constitución fue el mismo solamente. Pueblo que se lo pidió. Pero espérese un momento, caballero. En el 2015 él, presidente de turno, Danilo Medina, reformó la Constitución única y exclusivamente para repostularse. Yo no puedo dejar que usted confunda más la opinión nada, pública, no, yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Pero Nelson Jorge, espera que él termine y tú expones tu Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Hombre, así no. La única reforma constitucional, la única reforma constitucional en que un presidente de turno queda limitado fue la del 1994. Después todas han sido para favorecer al presidente de turno. Todas, incluyendo la del 2010. Porque Leonel no hizo tal sacrificio. Él se habilitó para volver porque en el 12 se terminaba sus aspiraciones presidenciales, que son eternas. Y eso hay que decirlo. Es así. Usted puede decir que Balaguer tuvo que ceder, que a Balaguer lo obligaron, pero finalmente tuvo la responsabilidad de como presidente firmar eso. Y evitó una crisis más grande que iba a terminar en las calles con derramamiento de sangre. Eso hay que decirlo en el contexto de la historia. Lo evitó hubo fraude, que es lo que usted quiera. Él lo evitó. Con un liderazgo sesudo que pudo llegar a eso sin derramarse sangre. Entonces, en el contexto de ahora, lo que yo quiero analizar es que no es cierto, como plantean la fuerza del pueblo, que ellos son guardianes de la Constitución. Eso no es verdad. Ellos reformaron la Constitución cuando estaban en el PLD para favorecer a su líder político de ese entonces, Leonel Fernández, para que volviera a ser presidente y habilitar a Hipólito Mejía en un país de los aspira siempre, de los que nunca se retiran,
como son muchos políticos, no solo en el orden presidencial, sino también como diputados, como senadores, como alcaldes, que yo creo que un punto de la reforma constitucional, si acaso puede pasar, es precisamente limitar el periodo de aquellos que aspiran a diputados y a senadores y alcaldes. No solamente puede estar limitado el presidente, porque aquí hay gente que son eternas en esos cargos y el relevo en todo país es necesario. Así que ese es mi comentario en torno a este tema de la reforma constitucional. Bueno, con relación a ese tema yo tengo profundas opiniones, pero yo quiero ahora cederle los micrófonos al maestro Nelson Julio Rodríguez, que debió esperar su turno para de manera más ordenada decir yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello, y mi opinión es esta, siempre respetando la opinión de Pablo Román. Adelante, Nelson Julio. No, gracias por el reproche. Realmente el maestro joven, que yo admiro bastante, pero no lo puedo dejar que me confunda la opinión pública nacional ni internacional, cuando hizo esa pequeña historia. Pero a ver, confusión con qué. Bueno, porque realmente en el 96, en el 94, Balaguer hizo un fraude colosal y él entendió que se hizo un fraude colosal. Peña Gómez lo llevó a él, digo Peña Gómez porque era el que representaba el pueblo en ese momento, a una situación donde él tenía o que renunciar a la presidencia o nuevos comicios. Él prefirió de que fueran 2 años para cada uno, lo cual el extinto líder del PRD en ese momento no aceptó. Pero tampoco Peña Gómez, muy gallardamente en ese momento, quiso tirar al pueblo a las calles, porque tenía un triunfo con unas dislocaciones a nivel nacional de todas las urnas de este país. Debemos agradecerle. Y los reformistas que contaban debemos agradecerle al doctor José Francisco Peña Los Gómez, reformistas que contaban los votos, la Junta Central Electoral. Una junta de Balaguer. Bueno, pero los reformistas que contaban los votos. Debemos agradecerle a Peña Gómez de que el 65 no se reeditara en el 94. Porque de verdad, señores, que la cobardía que tuvo el PLD en el 90, Peña Gómez no quería aceptarla, pero después reflexionó como un gran líder que es, que valía más no derramar sangre en las calles que ir a unas elecciones. Pero ya eso es historia patria. Realmente, ahora mismo vamos a mi comentario. Pero espérese, y Nelson y Julín habló de este tema. No, Julín, verdad, sorry. Sí, él me cedió los micrófonos. Sí, para que usted ripostara, porque usted quería o no quería, usted lo interrumpió. Y ese no puede ser. No, eso es parte del debate. Óigame, ¿qué es lo que pasa, Nelson Julio? Ese es su metodología. Cuando usted dice, Yulín, por favor. pero déjeme hablar. Pero por favor, Yulín, haga su comentario. Bueno, cuando una persona dice en estos medios de comunicación, televisivos y radiales, yo no puedo permitir que tú desinformes a la población. Una falta de respeto. Está diciendo, yo soy el dueño de la verdad y tú eres el dueño de la mentira. Entonces eso no se puede permitir. Usted tiene su verdad y él tiene su verdad. Fíjese que en esta ocasión yo me identifico más con su verdad. Yo me identifico más, sí. Pero yo no lo contradigo a él de esa forma. No. Su verdad, los reformistas dicen, a Balaguer le quitaron 2 años. Nosotros decimos. Yo no dije eso. No, pero yo digo los reformistas. No, yo no dije eso. Yo dije que Balaguer siga ahí defendiendo. Tuvo la sobriedad defendiendo de evitar un derramamiento de sangre, porque si es verdad que los PRDistas iban a tirar para la calle, los reformistas también lo iban a hacer. Correcto, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces Balaguer y Peña Gómez se sentaron ahí y Balaguer dijo y Peña Gómez dijo,
Balaguer admitió lo que tenía que admitir y Peña aceptó lo que tenía que aceptar. Ese liderazgo. Entonces, ¿cuál es mi resumen en este tema? Que la única vez que un presidente de la República cede espacio, por la razón que fuera, porque estuviera equivocado o porque ustedes dicen que hubo fraude, fue en el 94. Se dio espacio. Después todas las reformas, la de Hipólito, la de Lionel, la de Danilo, todas han sido para favorecerlo a ellos exclusivamente. Más nada, no para ceder nada, para favorecerse ellos. Y yo quiero que ustedes me digan si es así o no es así. Usted puede decir que Balaguer se dio por fraude, porque entendía que Peña Gómez tenía que, por lo que ustedes quieran, o puede hasta decir que Peña Gómez le dobló el pulso, pero él se dio. Ahora, Hipólito, Lionel, Danilo, todos reformaron la Constitución a su favor, más nada. Bueno, en conclusión, entonces, todas las reformas constitucionales se han hecho para autofavorecerse, a excepción de esa que fue obligatoria. Es lo que usted quiere decir. Como usted quiera decirlo. Ahora, en esa el presidente de la República se dio ante lo que se vio y evitaron entre él y Peña Gómez una situación de marca mayor. Ahora, ¿y las otras cómo fueron? Hipólito, ¿para qué reformó la Constitución? Para él reelegirse. Leonel Fernández, ¿para qué reformó la Constitución? Para él volver. Y Danilo Medina, ¿para qué reformó la Constitución? Para él reelegirse. Más nada, absolutamente más nada. Esa es la realidad. Que usted le quiera dar un contexto, que Nelson quiera darle otro contexto, esa es la realidad. Era que a Balaguer no le cabía más reelección. Esa es la realidad. Ojalá hubiera reelegido más, porque se ha demostrado que el mejor presidente que ha tenido este país es Joaquín Balaguer. Desde su punto de vista. Es la realidad. Y las obras están ahí. Usted camina por donde quiera y todo lo hizo Balaguer. Bueno, vamos. Y no entregó el país como esta gente que lo que viven es vendiendo yo quiero hablar todo. 10 minutos. Vamos a decir la verdad como son. Regálenme 10 minutos. Vamos a decir las cosas como son. Y la última reforma Ay, mamá. Sí. que se hizo aquí Está tributaria regado, en favor del pueblo fue en el 93. Después de ahí todo han sido Pero para ven beneficiar a acá, los maestro gobiernos. Esteban. El maestro joven compró este canal. Bueno, Nada no, más que está hay que hablando decir las él. cosas como son. ¿Eh? Estos gobiernitos de pacotilla entregando todo después de Balaguer y vendiéndolo todo y entregando todo. Lionel entregó el país y Danilo se cogió el país. Bueno. Y vamos a ver qué para este. No, vamos a decir las cosas como son. Él quería- Ustedes dos han tenido que admitir que el mejor presidente que ha tenido este país es Joaquín Balaguer. Maestro joven, tranquilo. No, tiene razón. En términos de Tranquilo, haitianización, sí. En todo. Puso respeto a los haitianos. Todo. Pero el de país que era Monte y Culebra. después Dice de Balaguer. que Balaguer acribilló muchos No, jóvenes. usted bebe agua por Balaguer. Fresco, me periqué. Bebe agua por Balaguer. Mira, me va Todas las presas me va a la hizo dañar Balaguer, el tímpano todo. de ese oído. Todo lo hizo Balaguer aquí. Machete, maestro. Bueno, señores, en ese mismo tema, yo quiero profundizar un poquito más con relación a ese tema y olvidarnos de esos asuntos históricos, de quién fue mejor, quién no fue mejor, quién hizo, quién no, No, porque hizo. no le conviene. No, a mí me conviene. conviene. Yo dije ahorita, estoy de acuerdo con lo que dice Nelson conviene. Julio. Ajá. Hubo una reforma en el 1994 porque hubo un fraude electoral demostrado. Colosal. Sí. Se excluyeron más de 260,000 compañeros del PRD en ese entonces. Ay, qué tierno. Y lo que estaba supuesto a hacerse era anular esas elecciones y hacer otra ya con esos excluidos dentro del padrón electoral. Ay, ¿qué Entonces hizo, no me venga a decir ¿qué hizo que- Peña Gómez? No me venga a decir ¿Y que no qué me hizo conviene, Peña porque Gómez? está ahí. ¿Qué hizo Peña Gómez? Yo no sé qué hizo Peña Gómez. No firmó todo lo que le propusieron. Sí, Él no lo firmó. Sí, firmó y firmó Ah, él fue con una una segunda venda. vuelta con un 45% Él fue con una venda, para él fue con una evitar venda. un derramamiento de sangre Él fue con de una los venda. reformistas que se iban a tirar a Él la fue calle a con una pelear venda, lo y los llevaron- PRDistas. Lo llevaron inyectado. Bueno, Lo pero el llevaron inyectado a asunto, firmar. el asunto es que ya no sigamos discutiendo Ay, qué eso. tierno. Vamos a esto, Ay, son qué- las... ¿Cuánta ternura? ¿Qué hora es? Sí, lo mismo que usted, Sí, tierno. cuánta tierna, ay, La Dios ternura es un mío. asunto que tiene Sí, un valor. Uy, lo llevaron vendado. a firmar Miren. todo eso. La República Dominicana nace un 27 de febrero del año 1844. Ese mismo año de 1844, pero el 6 de noviembre, en San Cristóbal, por primera vez tenemos una constitución, que es
la infraestructura sobre la cual se edifica el Estado dominicano en este caso. Esa Constitución del 1844 estaba ya totalmente redactada, pero a Pedro Santana se le ocurrió insertarle un artículo, aquel famoso artículo 210, que se convertía en un ser humano plenipotenciario. Quisiera que el señor director me pusiera ese artículo en la pantalla para que el pueblo pueda leer lo que decía ese artículo 210 de la Constitución del 1844. Ese artículo dice lo siguiente. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, ustedes recuerdan que estábamos en guerra de guerrilla con Haití, el presidente de la República, o sea, él, puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, y escuchen este final, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Descienda aquí. En buen dominicano, Pedro Santana le decía en la última página de esa Constitución, el artículo 210, tenía 211 artículos, que él podía hacer en este país lo que le daba la gana. Asimismo, yo puedo hacer aquí lo que me dé la gana. Simple y sencillamente. Todos los artículos que están detrás de este 209 son letras que yo la puedo manejar a mi antojo. Ese ha sido un común denominador en todos los presidentes de este país. Creerse amos y señores de la República y tratar de que converjan en sus manos todos los poderes. 39 veces ha sido modificada esa Constitución de la República y 33 veces han sido para modificar el régimen electoral a favor de quien gobierna. La modificó, además de Santana con ese artículo, la modificó Buenaventura Báez, la modificó o la reformó Ulises Heró, Lili, la reformó también Trujillo, pero antes de Trujillo, Horacio Vázquez hizo una reforma que hay que señalarla para llegar a estos tiempos. Y fue que Horacio Vázquez fue electo como presidente en el 1924 hasta el 1928. Y sus seguidores se inventaron que Horacio Vázquez había sido electo con la Constitución del 1908. Y en esa Constitución el periodo presidencial era de 6 años. Y entendieron que entendieron que Horacio Vázquez debía de continuar siendo presidente desde el 1924 hasta el 1930. Pero para ello, en el 1927, un año antes de terminar el periodo de gobierno, modificaron la Constitución, la reformaron y lo extendieron, basado en esa Constitución que ellos hicieron como un traje a su medida, hasta el 1930, el periodo constitucional de Horacio Vázquez. Eso creó conflictos internos en ese partido entre un primo de Horacio Vázquez y el que era ministro de Hacienda y el vicepresidente, y ahí aparece la figura de Trujillo. Llega Trujillo, reforma la Constitución varias veces. La más célebre de ellas fue para insertar en la Constitución que él era padre de la patria nueva. Oigan esto, padre de la patria nueva era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Muere Trujillo, 1962. La Constitución más liberal, que fue la Constitución de Juan Bosch, llega Balaguer en 1966, y desde el 1966 tuvimos una Constitución que estuvo en vigencia hasta el 1994, la Constitución de Balaguer, que tenía un artículo 55 que le entregaba todos los poderes del país
a Joaquín Balaguer. Ya Pablo mencionó la modificación del 94, las razones tenemos diferencia, él opina de una forma, Nelson Julio y yo opinamos de otra. Pero el tema no es ese, no podemos cerrarnos solamente ahí. Esa constitución del 1994 prohibía la reelección. Llega a la presidencia un PRDista, Hipólito Mejía. Hipólito Mejía está impedido legalmente de reelegirse o de repostularse, pero modifica, reforma la constitución para posibilitar su repostulación y establece 2 periodos y nunca más. Pierde las elecciones, llega a la presidencia, Leonel Fernández gobierna 2004, 2008, 2008, 2012, y tal y como dice Pablo, antes de que llegue el 12, él dice, si llega el 12 y no se reforma la Constitución, no puedo repostularme nunca a la presidencia de la República Dominicana. Y ahí sí estoy 100% de acuerdo con Pablo, en que Leonel Fernández reformó la Constitución para favorecerse. Pero quiero agregarle algo, Pablo. No solamente para favorecerse con su habilitación política, sino para crear las altas cortes y dejarlas dirigidas por él y estar protegido por esas altas cortes mientras estuviese fuera del poder. Eso hay que dejarlo claro. La FUPU, la Fuerza del Pueblo, no tiene calidad moral para venir a decirle al mundo ahora que son los guardianes de la Constitución. No, ustedes salieron en el 2019, pero no como guardianes de la Constitución. Ustedes salieron a impedir que se reformara la Constitución para que Danilo no se le impusiera cuando ustedes estaban en ese partido. Ustedes tienen razones personales y directas. No es que ustedes son unos guardianes de la Constitución. Porque si aquí en la República Dominicana hay un hombre que ha atropellado la Constitución de la República, es precisamente Leonel Fernández, pero eso es objeto de otro tema. Podríamos pasarnos el día entero hablando de violaciones a la Constitución hecha por Leonel Fernández, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo. La Constitución la reforma Leonel Fernández, la reforma Danilo Medina también, la reformó para impedir que Leonel Fernández fuera candidato y para continuar después del 2016 hasta el 20. Y en síntesis, tal y como se ha dicho, todo el mundo ha reformado la Constitución para tener más poderes y para ser favorecido de forma electoral. Ahora bien, tenemos un presidente atípico definitivamente. Y un presidente que ayer decía, tiene en proyecto quitarle el subsidio a grandes emporios económicos y con eso manda un mensaje claro. Primero le dice al mundo y a esos empresarios, si yo para continuar más allá del 2024 tengo que seguir subsidiándolos a ustedes, yo prefiero dejar de subsidiarlos, favorecer al pueblo e irme para mi casa en el 2024. Pero con eso de la Constitución es que se ratifica que estamos frente a un presidente atípico. Este hombre llega a la presidencia de la República y comienza a desprenderse de poderes, a descentralizar el poder y a fortalecer la democracia, porque precisamente eso es la democracia, no solamente división de los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino independencia de esos poderes. Y nombra en la Procuraduría General de la República a una persona que no tiene ningún vínculo con el Partido Revolucionario Moderno. Pero este hombre no quiere que después que él se vaya de ahí, llegue cualquier presidente de la República y retorne a lo que éramos antes, donde tú nombras a un procurador que obedece a tus intereses, que fue lo que él debió hacer. Si tenemos un poder judicial que los jueces, en su gran mayoría, responden al PLD, comenzando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo lógico es que para hacer contrapeso se le nombre un procurador que responda a los intereses del Poder Ejecutivo. Pues este hombre no lo ha hecho así. Este hombre ha nombrado un procurador independiente, en este caso una procuradora, Miriam Germán, que no responde a los intereses de nadie, sino a lo que dice la ley. Pero este hombre no quiere que el día que se vaya retornemos.
¿Qué han hecho los PLDistas y la Fuerza del Pueblo? Están en contra de eso. Porque ellos quieren que si alguna vez ellos retornan, tener el control de ese poder judicial. Y repito, se está mandando un mensaje con esta reforma constitucional de parte de Luis Abinader, que le dice a sus funcionarios: el día que yo me vaya de aquí, yo estoy seguro que yo no voy a necesitar protección del Poder Judicial. Así que traten ustedes de actuar de manera consona con lo que dicen las leyes y de respetar el dinero del erario para que no tengan problemas, porque vamos a dejar esto amarrado para que la justicia haga lo que le da la gana. Qué feo, qué mal se ven los PLDistas y la Fuerza del Pueblo actuando en contra del fortalecimiento de la democracia. Señores, ahí estaban las palabras del hermano, el maestro Yulín Martínez. Hay algo en lo que se está alegando con esto de Ministerio Público y Justicia Independiente. Yo quiero sí que haya un Ministerio Público Independiente, pero un Ministerio Público Independiente que sea elegido por el pueblo. Que el pueblo elija a quien quiera poner ahí en el Ministerio Público. Que el pueblo elija a quien quiera poner en el Tribunal Superior Electoral. Que el pueblo elija al que quiera ser fiscal del distrito. No que lo ponga fulano de tal melaganariamente, porque de alguna manera u otra habrá una conexión y una deuda que pagar si no lo elige el pueblo independientemente. Ya ese Ministerio Público elegido por el pueblo tendrá que responderle al pueblo, no a Abinader, no a Leonel Fernández, no a Nelson Julio, no a Pablo Román, y mucho menos a Yulín Martínez. Entonces, yo me sumo a que sea el pueblo, que se lleve a un plebiscito esto, y que todas esas leyes las elige el pueblo. Pues vamos a uno... ¿Serán candidatos entonces? Sí, señor. Bueno, vamos, usted lo va a politizar. A unos cortecitos. Porque el que gaste cuarto para ser fiscal va a hacer lo que le dé la gana.